Bien, vamos a iniciar, jóvenes. Voy a grabar la explicación para después colocárselas ahí en la plataforma. Vamos a empezar el día de hoy entonces con la unidad 2. La unidad 2 habla sobre la hoja de cálculo, que en este caso pues vamos a utilizar la más usual o la que más usamos todos, que es Excel. ¿Cuál es la otra hoja de cálculo que más utilizamos? La de Google, ¿no? Que se llama hoja de cálculo. Exacto, la de Google en la nube, ¿no? Que es también una hoja de cálculo. No son las únicas hojas de cálculo que existen. Estaba precisamente ayer leyendo sobre, no me acordaba cómo se llamaba el procesador que utilizábamos antes de que existiera Word. Vi una escena en un programa de televisión donde lo utilizaban y me acordé que mira, eso es lo que utilizábamos antes de que llegara el Word, ¿no? Y me metí a buscar, se llamaba WordStat, así se llamaba. No era de Microsoft, era otra marca, no me acuerdo si era de Microsoft, la verdad o no, pero creo que no. Obviamente Microsoft surgió con Windows, no con Office. No me acuerdo si este era o no de Microsoft, pero se llamaba WordStar y era pues obviamente muy rudimentario, ¿no? Incluso lo usábamos antes de que existiera Windows, antes de que hubiera Windows, antes de que utilizáramos ventanas en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues así como el procesador de textos, pues la hoja de cálculo de Excel, pues tampoco es la primera. Lo que utilizábamos hace muchos años en aquel entonces, cuando todavía no salía el Office, se llamaba Lotus. Lotus era la hoja de cálculo por excelencia y más utilizada en ofimática, ¿no? Ya después, pues salió el Excel. Entonces, bueno, pues por ahí van a encontrar en su plataforma la primera parte. Todo esto que ven aquí está dividido en 4 secciones. La primera es el entorno de trabajo, las operaciones básicas con celdas, cómo trabajar o manejar cuando tenemos varias hojas de cálculo abiertas y las referencias a celdas, ¿cómo se llaman? Toda esta parte, esta primera semana es lo básico. Vamos a explicar como siempre basándonos en la práctica. Ya está aquí colocada la primera práctica. Al hacer clic aquí en la práctica, van a ver que tiene un archivo adjunto y dice por ahí que el objetivo es aplicar las funciones generales de la interfaz de Excel, o sea, de lo que tenemos ahí en pantalla, para familiarizarnos. Y hay que hacer las instrucciones que están incluidas en este archivo. Entonces hay que descargar el archivo para ver qué es lo que nos pide por ahí la práctica. La práctica se llama actividad 1, formato. Y vamos a empezar. Ahí va, un poquito de paciencia. Esta primera práctica, este archivo trae por ahí una serie de datos ya capturados. Del lado derecho aparecen las instrucciones sobre lo que debemos hacer con esos datos. Con la aplicación o con estas instrucciones vamos a cubrir todos esos temas que vienen por ahí, que aparentemente parecen muchos, parece una lista muy larga, pero en realidad es muy poquito, es muy cortito, nada más para recordar de qué se trata la interfaz y cuáles son las principales acciones que realizamos ahí en Excel. Hay otras que también son igual de básicas y no las mencionamos, como guardar un archivo, otras cosas muy simples
generales que pues ustedes ya manejan o que ustedes ya saben, ¿no? No se quiere abrir el archivo. Mande. Ah, Inscribirse. como que entras a la actividad que te dice inscribirte. Pues inscríbanse. Pues estoy tratando de abrirlo desde acá, desde otra fuente, a ver si me lo abre. No me lo quiere abrir. Ahí está. Bien, entonces por aquí tenemos una serie de datos. El contenido de los datos es lo de menos. Lo importante es cómo vamos a llevar a cabo estas instrucciones que están de este lado. Si quieren, igual las pueden por ahí enumerar. Por ejemplo, esta es una de las primeras acciones que vamos a practicar, rellenar series. Escribo los primeros números de la serie y con la misma secuencia que los escribí, arrastro las celdas seleccionadas y me coloca. Creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Cómo llenar, se dice llenar series, ¿no? De entre las cosas también más simples, pues es también igual cambiarle el tamaño a las celdas. Directamente de los encabezados, me posiciono en medio de los encabezados de las celdas y arrastro manteniendo el botón del mouse presionado y pues se hacen más anchas las columnas o más anchos los renglones. Para la parte de los renglones, pues sabemos que aplica exactamente igual. ¿Cómo seleccionar renglones o columnas completas? Posicionándome encima del nombre, sea de columna o de renglón. De esta forma, selecciono toda la fila completa hasta abajo, hasta donde termina. Pregunta, ¿cuántas filas o renglones tiene Excel? ¿Así? A ver, primero vamos aclarando. ¿Cuáles son las filas y cuáles son las columnas? ¿Las filas cómo están? ¿Horizontales o verticales? ¡Ay! A ese punto quería llegar. A ver, ¿cómo que no saben cuál es horizontal y cuál es vertical? Es como si no supieran cuál es parado y cuál es acostado. El que está acostado es el horizontal. El horizontal es así. El horizontal tiene que ver con el horizonte, donde sale el sol. ¿Cómo se ve el horizonte? Se ve así, no lo vemos así, ¿verdad? Se ve así, por eso se llama horizonte. Entonces, horizontal es acostado y vertical es al otro lado, ¿ok? Bueno, los que están horizontalmente son las filas o renglones. ¿Cuántas filas o renglones tiene Excel? 999, ¿no? Ay, no, claro que no, son muy poquitas. No más. 3. Queda, pregúntenselo a Google, queda de tarea. Pregúntenle cuántas filas tiene Excel. Y también la pregunta sería cuántas columnas tiene también. Ok, vamos a continuar. Entonces, para seleccionar filas o columnas completas, es desde el encabezado de la columna o desde el encabezado de la fila, pues selecciono toda mi fila o toda mi columna, ¿ok? Para seleccionar toda la hoja de cálculo, ¿desde dónde? Toda la hoja, quiero que todas las celdas se seleccionen, todas, absolutamente todas. En la parte de arriba, aquí en esta esquinita izquierda, en esta esquina superior izquierda, hago clic ahí y toda la hoja de cálculo se selecciona, ¿ok? Además, hablando de la interfaz, igual que en toda ofimática o todas las aplicaciones de Office, tenemos aquí las fichas y tenemos los grupos de comando. En cada ficha o menú hay grupos de comando que me sirven todas para un mismo fin, que todas tienen que ver con lo mismo. Aquí tenemos portapapeles, que está en todas las aplicaciones, fuente, alineación, número. Sabemos siempre que los comandos que están en la ficha de inicio, pues son siempre, por lo regular, comunes a varias aplicaciones.
Salvo, por ejemplo, acá nos habla de la parte de las celdas, nos habla por acá de cuestiones de cálculos, pues esas son exclusivos de Excel. La parte del menú de archivo o de la ficha de archivo, pues también es común en todas las aplicaciones. Ya en Word practicamos esta parte de opciones, en donde vienen además de los complementos, la personalización de la cinta de opciones, que es exactamente igual que en Word. Aquí queda de tarea para ustedes que exploren e investiguen para qué sirven las demás opciones. Pero específicamente para personalizar precisamente la cinta de opciones o esta parte de arriba, pues tenemos este apartado, en donde, como ya les expliqué, de este lado están todos los comandos y de este lado están las fichas o los menús, y aquí yo voy seleccionando cuáles tengo habilitados y cuáles no. Si quiero que alguno no se vea, pues lo quito. Aquí, por ejemplo, ya tenemos habilitado la ficha de desarrollador, que usualmente viene deshabilitada. Aquí también es muy importante la ficha de datos, que es una ficha diferente que no está en Word y que la vamos a utilizar mucho aquí en Excel. Entonces, si alguna de las opciones que vamos a utilizar ustedes ven que no la tienen habilitada, pues hay que habilitarla desde aquí, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, lo que es diferente a Word también es que, bueno, en principio, obviamente la función. ¿Cuál es la funcionalidad de Excel? La de Word era, pues, hacer textos, escribir textos. Y para Excel, Almacenar datos. también almacenar datos, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que hace Excel? ¿Qué es lo que hace una hoja de cálculo? Calcular. Una hoja de cálculo hace cálculos. Entonces, esa es su principal funcionalidad, hacer cálculos, como de muchas maneras, y no nada más con números, sino con datos, como dijo su compañero. Si su función también es almacenar, ¿qué almacena? Pues almacena datos. Entonces, esos cálculos los realiza con números, con datos en general. Los datos pueden ser números o pueden ser texto, pueden ser fechas, pueden ser imágenes, pueden ser gráficas, pueden ser de muchos formatos. Entonces, realiza cálculos con los datos que almacena. Esa es la funcionalidad. ¿Cómo está distribuida su interfaz en donde vamos a trabajar? Bueno, pues ya dijimos en columnas y renglones. La intersección de la columna, de las columnas con los renglones me forma lo que son las celdas. Cada cuadrito de estos que vemos aquí, pues es una celda y está formada por la intersección de una columna y un renglón. Y de ahí nos derivamos a los nombres de las celdas. Cada columna tiene un nombre. Las columnas se nombran con las letras del abecedario, A, B, C, D hasta la Z, y luego de ahí empezamos la A combinada con todas las demás, luego la B combinada con todas las demás, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, también por ahí de tarea que investiguen cuántas columnas tiene Excel. Y los renglones o las filas, que son lados horizontales, como decíamos ahorita, que son estas, se nombran con números de manera secuencial también. Por lo tanto, cada una de las celdas tiene un nombre. Ese nombre se ubica en este cuadro que está en la parte superior izquierda. Aquí viene, ese cuadro se llama cuadro de nombres, y ahí vienen los nombres de las celdas en donde estoy posicionado. Ahí, por ejemplo, estoy posicionada en la celda B4. Pero si me pongo por acá, esta celda es la celda K25 porque está en la columna K y en el renglón 25, ¿sí? Pero en este cuadro de nombres yo le puedo cambiar los nombres a la celda. Yo no quiero que esta celda se llame K25. Yo ahí voy a calcular el total o el subtotal o el IVA o lo que vaya a calcular. Entonces yo quiero que esa celda se llame total. Entonces le cambio el nombre acá arriba, le escribo, le pongo enter y ahora esa celda ya no se llama K25, ahora se llama total. Entonces, si de repente yo aquí le pongo una cantidad y acá le pongo otra cantidad y aquí quiero calcular la suma, por ejemplo, y quiero ponerle una fórmula, cuando yo quiera hacer referencia a esa celda a la que le cambié el nombre, pues la tengo que hacer referencia con el nuevo nombre. ¿Se acuerdan que cuando vimos las fórmulas en Word, vimos los nombres de las celdas? Bueno, pues aquí es igual. Entonces, si yo quiero hacer una suma, ahora voy a sumar esta celda que se llama total más esta otra celda que se llama K26. Le doy enter y aquí me va a dar el resultado. Entonces, la fórmula se llama total más K26. No se llama K25 más K26.
¿Ok? Sí, entonces esa es la forma en la que puedo yo cambiarle el nombre a las celdas. Tengo por aquí la barra de fórmulas. ¿Alguien se acuerda para qué es la barra de fórmulas? Su nombre lo dice. Pues para poner las fórmulas, por eso se llama barra de fórmulas. ¿Sí? No nada más para poner las fórmulas, sino en general para escribir todo lo que yo quiera poner en la celda. ¿Sí? Me posiciono en la celda en donde quiero capturar algo y lo puedo escribir aquí directamente o puedo poner mi cursor acá y empezar a escribir. ¿Sí? Aquí arriba yo puedo hacer este cuadro, esta barra de fórmulas un poco más ancha para poder ver todo lo que está escrito en una celda. O sea, yo voy a escribir aquí y todo se va a escribir en esa celda. Aunque eso que escribí me ocupa o yo visualmente lo veo iniciando en la columna K y terminando en la columna L, en realidad este es el contenido de la celda K, no de la L. ¿Sí? Si yo pusiera aquí un número que me ocupa más de una columna, vean cómo lo acorta, me le pone, esto ya depende del formato, pero vamos a ponerle aquí que sea formato número. Los números no me los pone por fuera de la columna. Yo quería que pasara lo mismo que con las letras, pero no. A lo que voy es que en donde empiezo a escribir, sean números o sean letras, es el contenido de esa columna y de ese renglón, aunque el contenido me ocupe más espacio, ¿ok? Eso es importante estar conscientes de ello. Aparte de la barra de fórmulas del lado izquierdo, tengo otra barrita por aquí que trae este botoncito que dice insertar función. Esa también es muy importante y lo vamos a utilizar mucho. Si yo hago clic ahí, me da la lista de funciones de Excel. Las funciones de Excel vienen ordenadas, vienen agrupadas, estadísticas, matemáticas, financieras, etcétera, y me sirve para insertar las funciones. Ya sabemos qué son las funciones, pero las vamos a ver más adelante. Entonces, para eso es este botoncito de insertar función. En la parte de abajo tengo la barra de estado. Esta que está mero abajo se llama barra de estado. ¿Para qué es la barra de estado? En Word también teníamos barra de estado. ¿Qué podíamos ver en la barra de estado en la parte de mero abajo en Word? ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos servía la barra de estado en Word? ¿Cómo le hacen cuando les dicen, les encargan una tarea y les dicen que no pase, dame una opinión? Palabras, ¿no? Dice las palabras. Cuando dicen, dame una opinión que no pase de 200 palabras. Cuando estamos capturando un formulario, a veces ahí nos va marcando cuántas palabras nos quedan, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerle en Word para saber cuántas palabras hemos escrito? ¿Nos vamos a poner a contarlas? Pues no. Lo selecciono y en la parte de abajo me dice cuántas palabras he utilizado. Entonces, una de entre muchas cosas para lo cual me dice también el número de página, me dice si la tecla de mayúsculas está activada o no. Entonces aquí en esta barra de estado de Excel, pues también me va a dar muchos datos. Entre ellos, por ejemplo, aquí me muestra la forma de visualización. Aquí tengo 3 opciones. Las formas de ver mi hoja de cálculo puede ser la vista normal, como es que está ahorita. Esta otra es diseño de página. Me cambia la forma en que visualizo mi hoja de cálculo, me la va a dividir en páginas y así tiene diferentes maneras de visualizar la interfaz. De este lado tengo el zoom también, pero si yo hago clic sobre la barra de estado con el botón secundario del mouse, vean, todo eso es lo que me puede aparecer aquí en la barra de estado. Todo lo que está palomeado es lo que realmente va a aparecer cuando yo lo utilice, ¿sí? Mientras no lo utilice, pues no se ve. Por ejemplo, aquí está el bloc mayúsculas. ¿Dónde está? Aquí está seleccionado el recuento y el promedio. Cuando yo selecciono varias celdas que tienen número, observen cómo de aquel lado me aparece aquí el promedio de las celdas que tengo seleccionadas. Adelante.
me aparece el recuento, ahí me dice cuántas celdas tengo seleccionadas y me aparece la suma también. Entonces, para visualizar en mi barra de estado las funciones que yo quiero que se vean, pues hago clic con el botón secundario y aquí me aparece qué es lo que voy a ver en mi barra de estado, ¿ok? Y bueno, pues creo que hasta ahí es lo más relevante, lo más importante. Vamos a empezar con la práctica. El número 1 me dice, configura la barra de estado para que muestre las funciones cuenta, promedio y suma. Pues ya lo verificamos ahorita al seleccionar números. Aquí está cuenta, que es recuento, promedio y suma. Ya tengo las tres activadas. Ustedes lo único que tienen que hacer es abrir el menú contextual con el botón secundario del mouse, con el botón derecho, y seleccionar o verificar que estén seleccionado promedio, recuento y suma. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿ok? ¿Cómo lo voy a revisar yo? Voy a seleccionar celdas con números y voy a verificar que aquí me aparezcan las tres funciones. ¿Bien? La segunda, voy a ir aquí poniéndole amarillo para ir marcando los que vamos haciendo. La segunda opción o la segunda instrucción dice, configura la barra de acceso rápido para que incluya la revisión ortográfica. ¿Cuál es la barra de acceso rápida? Esta es esta que tengo aquí arriba, la barra de acceso rápido. Y dice, configúrala para que incluya la revisión de ortografía o la revisión ortográfica. Entonces hago clic aquí y aquí voy a seleccionar ortografía y ya me va a aparecer aquí la revisión ortográfica. ¿Ok? Entonces, esta es la barra de acceso rápido. Y el número 3 me dice ajustar el ancho de las columnas todas a 16. Voy a seleccionar todas las columnas. Y me voy a ir al ancho de las columnas. Voy a abrirlo con el botón, aquí me estorba esto del Zoom donde estoy grabando, pero voy a abrirlo con el botón, el menú contextual, con el botón derecho del mouse, y aquí tengo la opción de ancho de columna. Selecciono ancho de columna y aquí le voy a poner 16, como me dice la práctica. Le doy a aceptar y automáticamente se ajustan todas las columnas al mismo tamaño que le acabo de indicar, de 16, ¿ok? El número 4, elimina la columna de X. ¿Cómo elimino columnas o renglones en la hoja de cálculo? Selecciono toda la columna o todo el renglón, si es el caso. Abro el menú contextual y aquí me aparece la opción de eliminar. Le doy eliminar. No me pide confirmación ni nada, sino que automáticamente elimina la columna. ¿Ok? Entonces ya eliminamos la columna. Inserta una columna después de edad con el título nacionalidad. Aquí está edad. Después de edad voy a insertar una columna nueva. Ahorita eliminé, ahora voy a insertar. Selecciono la columna antes de la cual quiero insertar la columna nueva. Abro otra vez el menú contextual y le doy insertar. Ups, me la insertó delante. Entonces voy a seleccionar esta para que me la inserte delante. Le doy insertar y listo. Entonces, después de edad, y dice que le ponga el título nacionalidad. Listo, ya quedó realizado el número 5. El número 6, selecciona simultáneamente las primeras 3 celdas de la columna fecha del año 2018 y las primeras 3 del año 2019 y asignales formato en negrito. Aquí la intención es saber cómo selecciono celdas que no son contiguas. Si quiero seleccionar celdas que están juntas, pues es bien fácil. Pero si quiero seleccionar estas de aquí y estas de acá, ¿cómo le hago? ¿Alguien sabe cómo? ¿Cómo? Tengo seleccionado aquí de B4 a B17, pero también quiero seleccionar de E1 a E5. Presiono el botón, la tecla control, perdón, y selecciono otro espacio de celdas. Suelto la tecla control.
Presiono otra vez la tecla Control y puedo seleccionar otro rango de celdas y así sucesivamente. Puedo seleccionar diferentes espacios y así ya le puedo dar, por ejemplo, un formato a todas las celdas que tengo seleccionadas. ¿Ok? Entonces esa es la forma para seleccionar celdas que no están contiguas. Entonces esa es la intención de esta instrucción. Selecciona simultáneamente las primeras 3 celdas de la columna fecha del año 2018. Las primeras 3. Y luego dice por acá, y las primeras 3 del 2019 y ponlas en negrita. Entonces las primeras 3 del 2019 están más abajo. Aquí están, entonces presiono la tecla Control, selecciono las 3 del 2019 y les pongo formato negrita y ya le asigné formato a las primeras 3 del 2018 y a las primeras 3 del 2019. ¿Ok? Entonces ya realizamos el número 6. Vamos a pasar al número 7. Copia las columnas usuario y edad en una hoja nueva. ¿Cómo las voy a copiar en una hoja nueva? Selecciono usuario y edad. Le doy copiar. Le puedo dar copiar aquí, le puedo dar copiar acá o puedo presionar Control C. Abro una nueva hoja. Aquí ya estoy en una nueva hoja y las voy a pegar. Para pegar tenemos muchas opciones de qué es lo que quiero pegar y cómo lo quiero pegar. Si quiero pegar como una imagen, si quiero pegar nada más así como estaba directamente, si quiero que lo que voy a pegar se acople al formato que tienen las celdas de destino, o si quiero que se traiga el formato de origen, el formato que tenía originalmente, etcétera. Aquí pegar tiene muchas opciones. Ya las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ya lo copiamos. Vamos al número 8. Mediante la función de copiar formato, copia el formato de la columna C a la columna E. Pues voy a seleccionar la columna C. Le voy a dar copiar formato y voy a seleccionar toda la columna E. Observen que cuando le damos copiar formato, aparece a un lado del puntero del mouse una escobita. Esa escobita significa que lo que estoy haciendo es que estoy copiando el formato. ¿Qué es copiar formato? Pues que las características que tiene el origen de mi copiado me las voy a llevar hacia el origen de mi pegado, o sea, hacia lo que voy a pegar. Entonces, aquí selecciono yo toda la columna de nacionalidad para que toda esta columna tenga el mismo formato que la anterior. Le voy a dar hasta aquí. Y vean cómo cambió el tipo de letra. Si yo escribo algo aquí, automáticamente tiene el mismo tipo de letra y el mismo formato que acá. Acá observen que tiene la alineación centrada y acá también se pone centrada. ¿Ok? Entonces ya copiamos el formato de una columna a otra. Selecciono el número 8, paso al número 9. Ajusta el texto de las celdas G1 y J1. G1 es esta de aquí. Le voy a dar ajustar texto, simplemente es aquí, ajustar texto. Y la celda J1, que es esta, observen lo que va a suceder aquí. Si yo le doy a ajustar texto, automáticamente el texto que está ahí se va a visualizar completo en esa celda. ¿Ok? Entonces, para eso es la opción de ajustar texto. Esta misma opción, recuerden que todos los grupos de comando que tienen una flechita en la esquina inferior derecha, si yo hago clic ahí, automáticamente se abre un cuadro de diálogo, una ventana, en donde voy a tener los mismos comandos que tengo aquí, los voy a tener aquí y más. Eso significa, cuando encuentro una flechita como esta, significa que para alinear o para la alineación, además de los comandos que tengo visibles en botones aquí, yo tengo más opciones que no están visibles ahí en la ficha. Entonces abro el menú y ya tengo todas las demás opciones. Ajustar texto en este caso está en esta parte de aquí. Ok, aquí es todo lo que tiene que ver con la alineación del texto. Bien, entonces ya le dimos ajustar el texto.
La siguiente indicación dice, ordena los datos por edad, orientación sexual y seguridad social. Vamos a hacer un ordenamiento atendiendo a 3 criterios. ¿Qué son los criterios en los ordenamientos? Los criterios es la instrucción que yo le voy a dar a la hoja de cálculo para que me ordene los datos. Le voy a decir, ordénamelos primero por edad, y ya que estén ordenados por edad, así ordenados por edad, me vas a seguir el siguiente criterio. Y sobre ese ordenamiento, el tercer criterio. Entonces es ordenamiento sobre ordenamiento. No es que me los desordene y luego me los ordene por otra cosa. No, es uno sobre otro. Son ordenamientos anidados, ¿ok? Déjenme nada más, voy a parar la grabación para que no se haga para que no se haga tan largo el video, para empezar otro.